Seguimos adelante en Buen Día. Es muy grato recibir al señor Inspector General de Trabajo, doctor Juan Andrés Roballo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Esa es la denominación correcta, ¿no? Inspector General de Trabajo. Claro, sí, porque sí. a veces hay una asociación con director de trabajo. Es la dirección de la inspección. Exacto, pero exactamente. no sé por qué tiene una denominación diferente. Tiene, bueno, en fin, esas cuestiones de la burocracia. Doctor, bueno, hay varios temas, pero me gustaría detenerme en todo caso en uno coyuntural, muy reciente, que ha generado mucha repercusión e inquietud. Y fue ese estado de psicosis que se generó en ese momento tan duro de la tormenta, del temporal, donde hubo decisiones muchas veces contradictorias en las empresas públicas, también en las privadas, miedo de los trabajadores, el miedo además cómo se derrama, ¿no?, en todo lo laboral. En cierta perspectiva, ¿cómo observó las reacciones de la gente en materia laboral? Bueno, hubieron consultas, yo recibía mensajes, etcétera. Bueno, en el propio ministerio también, un contingente importante de funcionarios. En el propio ministerio usted vivió el miedo, digamos. Vivió las se generó sensaciones. una situación Sí. difícil donde la gente, de preocupación. ¿Qué quería de hacer la miedo. gente? ¿Irse? Bueno, la gente quería irse, porque además tenía su familia en su casa, en el trabajo, los hijos en los centros educativos, etcétera. Es natural. Ajá. Ahora, también es importante en esos momentos guardar la calma y de alguna manera recibir la información, sobre todo en lo que tiene que ver con el estado del tiempo. Ahí, por ejemplo, tuvimos una situación en donde era imprescindible recibir información a los efectos de que la gente saliera en el mejor momento, no en el peor momento. Claro. Al mediodía es donde más o menos se desencadenó todo y fue, de acuerdo a la información que se brindó después, uno de los peores momentos de mayor velocidad del viento. O sea, la estampida se dio cuando menos correspondía. Entonces, sí, quizá no en todos lados, quizá en algunos lados, pero por eso es importante en estos casos tener un protocolo, un esquema de información y de análisis de la situación para que nadie quede expuesto, Claro. ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, bueno, prefiero que se queden en el ministerio, libertad para salir. La libertad ambulatoria no se le prohíbe a nadie, pero recomendar, por ejemplo, la permanencia hasta que, por ejemplo, amaine, como pasó el otro día. El mediodía fue el momento más importante, luego amainó un poco la tormenta, luego retomó, pero hubo un impasse que ahí, pero bueno, eso es natural. Claro. Bueno, allí a veces la propia tensión, el nerviosismo, hace que asomen situaciones bastante insólitas. Por ejemplo, aquellas reivindicaciones sindicales. O sea, no, yo tengo derecho a salir. Cuando uno le está aconsejando, mira, si querés salir, pero mira que no es el mejor momento, ya lo toman como una especie de afrenta. ¿Le tocó eso? Bueno, se genera nerviosismo. Claro. Se genera nerviosismo. Donde se exhibe todo, por ejemplo. Afloran. Fueros sindicales. No, esas cosas no hemos tenido. No, por lo menos en el ministerio no. Pero sí se generan. No, está bien que la organización de trabajadores, las organizaciones de trabajadores en los diferentes centros de trabajo, tome sus decisiones también organizadamente. O sea, no está nada mal eso. Porque permite conducir mejor también la situación. Los dirigentes sindicales, en comunicación con el empleador, sea público o privado, es importante analizar la situación y recomendar de la mejor manera a los funcionarios o trabajadores el mejor momento para desplazarse, para salir, etcétera. Porque en esos momentos el punto no es tanto si tenés que cumplir tu horario o no, sino la protección de la integridad física y el mejor momento para salir, por ejemplo. ¿Dónde se está más seguro? Si dentro del edificio o fuera de él, ¿no? Cuando pero con la libertad que obviamente tiene cada uno. Bueno, yo le pido disculpas por distraerlo con este asunto, porque además no estaba en la agenda, y de pronto, bueno, no quiero su opinión institucional o como representante de una institución, sino como experto en la materia, especialista. En el tema del transporte se dio algo complicado, porque allí hubo como choque de distintas órdenes, los trabajadores entendían que no podían salir, dicen que hubo una orden de la Intendencia de que se detuviera, y a su vez la gente en la calle, en la parada, bajo riesgo, estaba esperando el transporte que no llegaba. Bueno, por eso es tan importante administrar todos esos impulsos y esas necesidades. ¿Esto justifica un plan de contingencia, un protocolo, por ejemplo, Juan Andrés? Yo creo que es importante tener un esquema, un protocolo definido para este tipo de situaciones. En este caso, porque ¿quién daba la orden? Estamos hablando de un servicio público, en donde interviene también la Intendencia Municipal. También tenemos trabajadores arriba en ese transporte conduciendo. Bueno, vimos en la televisión incluso... El antecedente de un accidente. Accidentes, un cable arriba de un ómnibus, un árbol que también golpeó a un ómnibus.
la gente también está en la calle. Y en ese triángulo de poderes, por intereses ejemplo, que es necesario administrar. Perfecto, allí está el interés de la Intendencia de que se cumpla un servicio público, el interés de la empresa que también se apegue a la norma laboral y el interés de los trabajadores en preservar su integridad y la de quienes transportan. Allí, ¿quién es el que tiene que decir, acá mando yo? A ver, todos esos intereses, derechos y obligaciones obviamente tienen su justificación, hay que administrarlos bien, sin ningún lugar a dudas. El gobierno departamental, el empleador, en el caso del transporte colectivo, y también los trabajadores a través de su organización, tienen que administrar eso. Quizá sería importante ahora diseñar un protocolo de toma de decisiones y cómo se puede administrar en este tipo de casos esas diferentes necesidades y obligaciones, exponiendo lo menos posible a la población que está en la parada, al trabajador que está al volante y que tiene una responsabilidad doble, es decir, tiene el derecho a preservar su integridad física, tiene la responsabilidad también de alguna manera que le pesa, obviamente, de las personas que conducen, que van en el transporte. Yo creo que no es un tema fácil de resolver o que se pueda decir, bueno, acá el esquema es tan fácil. Claro. Creo que hay que estudiarlo a fondo y requiere un análisis profundo, pero sí de repente un esquema claro de toma de decisiones y de transmisión de esa información. Bueno, se me ocurre la imagen de los círculos que se entrecruzan, ¿no? Y que generan como un área común allí donde debería haber representantes para tomar decisiones de todos los sectores. Sí. ¿No? El gobierno, por lo menos el gobierno la Intendencia Municipal de Montevideo, bueno, tuvo determinados comunicados, lo percibí atento a esa situación, aclarando incluso también. En la calle, la Intendencia de Montevideo estaba en la calle atendiendo las diferentes situaciones. Creo que eso era lo importante. Bueno, el tema central era el acoso, el hostigamiento, como moneda demasiado corriente. Uno a veces pierde de vista, lamentablemente, una cifra que nos debería hacernos sentir a todos muy orgullosos. Tenemos un nivel de empleo histórico, en consecuencia un nivel de desempleo también muy bajo. A veces miramos la información que llega desde Europa y cómo se ha revertido. Aquello que era nuestro ahora es de ellos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente para ellos, claro está. Sin embargo, en este marco laboral parece bastante auspicioso, se generan todavía situaciones de alta tensión en los vínculos laborales. Bueno, además de los temas de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, imprescindible, la formalidad, el cumplimiento de la normativa laboral, salarios mínimos, etcétera, están los temas vinculados a las buenas prácticas, al respeto de la dignidad de la persona en el desempeño de sus funciones, a ser tratada bien, correctamente. Le llamamos derechos fundamentales, los otros también lo son, pero como mecanismo de trabajo, y tiene que ver con evitar todas las formas de acoso y discriminación que hoy día se empiezan a visibilizar más. El trabajador, las organizaciones se empiezan a empoderar más de esos derechos y por lo tanto se utilizan las herramientas. Claro, hubo mucho, pero se denunciaba poco. ¿Puede ser esa una síntesis? Nosotros va aumentando año a año las denuncias, aumentan notablemente año a año, y eso no estamos en condiciones de afirmar que haya más acoso o discriminación, pero sí que se empieza a visibilizar más la problemática, se empieza a sofisticar más también, de alguna manera, la relación de trabajo y el cumplimiento de los derechos y las obligaciones, porque como decía hoy, seguridad, salud, cumplimiento de laudos y cumplimiento también de la dignidad del trabajador en el lugar de trabajo, y eso tiene que ver también con el trato correcto, respetuoso entre las partes y evitar, por ejemplo, esas situaciones en donde el empleador, un mando medio o un compañero de trabajo tiene una conducta sostenida en el tiempo en contra de otro trabajador. Doctor, el ejemplo o el buen ejemplo debería empezar por casa, y el Estado ahí tiene falencias importantes aún. Bueno, nosotros, si bien la mayoría de las denuncias son del ámbito privado, también han ido en aumento las denuncias en el ámbito público, la inspección también actúa ahí. También han aumentado en un porcentaje importante, pero la inspección obviamente no es que promocione ni las denuncias, es decir, cuando ya pasaron las cosas. Por eso es muy importante la difusión de este tema y esa campaña que está haciendo el Centro de Estudiantes de Derecho que nosotros auspiciamos. Claro. Lo importante es cambiar la cultura en el lugar de trabajo y ir hacia las buenas prácticas.
Y en ese sentido lo que difundimos es que hayan instancias para la prevención de estas situaciones, protocolos de actuación, que se visibilice el problema y que se atienda profesionalmente, responsablemente, ¿para qué? Para evitar precisamente llegar a esas situaciones en donde se afecta la integridad física, psíquica incluso de la persona, porque se afecta, la gente se llega a enfermar por este tipo de cosas. ¿Qué conclusiones saca hoy de un hecho puntual y que de pronto podría servir como referente para una generalidad de casos? El último conflicto en ANCAP desató justamente una serie de controversias respecto a las condiciones laborales. A la luz de lo que sucedió luego con las negociaciones, ¿hoy qué conclusiones saca usted? Bueno, eso fue un tema que tenía que ver con cuestiones de seguridad y salud. La inspección estuvo presente allí, hizo una cantidad de observaciones. Eso va por un carril aparte, por expediente, no se mezcla con otras cosas, ni con negociación, ni con nada de ese tipo. Hay que cumplir con las observaciones, no hubieron clausuras en ese momento. Ahora va a haber un ámbito de trabajo tripartito para atender esa y otras situaciones. Pero bueno, es muy difícil de alguna manera desde mi posición hacer una manera calificar ahora, claro, o hacer una evaluación, porque no me correspondería tampoco una evaluación sobre el proceso de conflicto, porque ahí hay medidas de la organización de trabajadores, posiciones del empleador, en este caso ANCAP, y bueno, se va sobrellevando, porque incluso hay otra mesa en DINATRA, negociación colectiva, y también en la inspección a través de esta tripartita. Desde ya, lo que uno se pregunta es si hay más benevolencia a la hora de la mirada sobre el sector público que sobre el sector privado. No es así. De hecho, hubo una denuncia y se tomó en cuenta. Había un barco para descargar. La inspección fue, hizo las intimaciones que tenía que hacer, acompañado de los trabajadores y del empleador, en ese caso ANCAP, las recorridas conjuntas. Lo hacemos en toda la administración pública cuando se nos denuncia. Hemos inspeccionado, ustedes saben, los liceos a pedido de la organización de trabajadores, hay intimaciones ahí pendientes. En este caso, secundaria y la Administración de Educación Pública van tomando las decisiones y avanzando en ese sentido. No hay y en los temas de acoso y discriminación tampoco, más todavía. Y en lo que tiene que ver con la prevención, con algunos organismos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, INAU, también seguramente con el Ministerio de Defensa, se los acompaña en un trabajo, se los apoya en un trabajo de diseño de un protocolo especial para la prevención. Bien, doctor Juan Andrés Roballo, cuando hablamos de discriminación, ¿hay una que predomine encima de las otras? Porque hemos asistido a historias personales tan tremendas, dramáticas, gente que ganó concursos y luego porque estaba excedida de peso no pudo acceder a su bien ganado puesto. ¿Hay una que predomine sobre las otras? ¿Está la sexual, naturalmente la religiosa, la racial? Hoy día, y quizás se explica por el crecimiento de la organización de trabajadores, en la que predomina la discriminación dentro de las llamadas, lo que nosotros llamamos o agrupamos formas de discriminación, la discriminación sindical. Pero también tenemos, dentro de las formas de discriminación, sin ningún lugar a dudas, la discriminación por razón de género. ¿Pero cómo es eso de la discriminación sindical? Perdón. Claro, la represión sindical. Ajá. La represión sindical es cuando un empleador toma medidas contra un trabajador o un grupo de trabajadores. Porque está afiliado y está de alguna manera como un elemento antijurídico especial precisamente esa vinculación a la afiliación o a dirigir la organización de trabajadores. Ajá, eso es lo que predomina hoy. Pero después dentro de las formas de discriminación que las agrupamos por un mecanismo de trabajo, ¿verdad? Pero también hay discriminación por razón de género, hay discriminación por opción sexual, hay discriminación por etnia, o por ser afrodescendiente, por ejemplo. Tenemos algún caso de discriminación, por ejemplo, que está en proceso de investigación y de trabajo, por ejemplo, por lo que es la apariencia física, por el sobrepeso en determinado caso, en donde se está haciendo una investigación. Hay diferentes formas. ¿Es legal que la empresa le pregunte a una mujer si está embarazada? Bueno, la inspección ya tenía posición en ese sentido, pero además ahora hay una ley de sanción reciente que prohíbe la realización de un test de embarazo como requisito para ingresar al lugar de trabajo o
para avanzar en los puestos de trabajo. Esto incluye, por lo ejemplo, tanto, esa sí. pregunta, obviamente, esa pregunta es ilegítima. Es ilegítima. Lo mismo que, por ejemplo, si uno padece una enfermedad como el HIV. Sí, eso es un elemento de discriminación. Si bien en algunos casos se ha señalado que, bueno, es a los efectos de la protección de la persona y también del resto de los trabajadores, lo cierto es que eso termina operando como un impedimento para desempeñarse, cuando hoy día se sabe que tanto para la persona como para el resto no hay ningún problema en ese sentido. ¿Lo racial? Tenemos algunas denuncias, se va de alguna manera también... Va creciendo la atención en ese sentido, existe discriminación. ¿Creciendo la tensión o la atención? Va creciendo la atención al tema y por lo tanto el trabajo en ese sentido, incluso el Ministerio de Educación y Cultura a través de la dirección correspondiente nos ha remitido casos que le llegan a esa secretaría. Este fin de semana Luis Suárez va a estar nuevamente bajo todas las cámaras, ¿no? Porque ya el Liverpool le ha obligado a saludar a Evra. El reencuentro después de aquella situación. ¿Se encuentran ustedes a diario con esa cuestión casi que uno dice, bueno, pero forma casi parte del folclore, decirle a una persona afrodescendiente en términos peyorativos? Sí, pero eso es parte de lo que hay que trabajar, el cambio cultural. Eso no se puede hacer. Siempre hablé así, siempre me dirigí así. Él sabe que lo quiero, que no es un tema de discriminación, pero va naturalizando conductas y va generando una discriminación y exclusión. Esa es la verdad, y no se puede hacer. Nosotros hemos sancionado a empresas que no han tenido el debido cuidado en lo que es el relacionamiento entre compañeros de trabajo o entre mandos medios y trabajadores, en donde estaban naturalizadas ese tipo de conductas, de prácticas, de dichos, de chistes. Claro. Y no se puede. Y después esas fronteras para probar, ¿no? Porque me imagino que para ustedes el principal elemento a afrontar como dificultad es la prueba, ¿no? ¿Cómo se presenta la prueba? ¿Cuál es la diferencia entre una actitud enérgica para el mando y una actitud abusiva? Bueno, hay que diferenciar lo que es el acoso de lo que es de repente un uso indebido de la potestad disciplinaria. Si yo te sanciono a ti, incluso te llevo hasta insultar y te aplico mal la sanción y es un hecho puntual que pasó una vez, eso no es acoso moral laboral. Eso es una conducta indebida que tiene que ser corregida y que es sancionable también, claro. Pero no es acoso moral laboral. Eso para que sea acoso tiene que ser sostenido en el tiempo. La persona tiene que estar expuesta a una acción sistemática que le afecta psicológicamente, que hace que abandone su trabajo, por ejemplo, o no, o lo deja en inferioridad de condiciones y hasta incluso muchas veces después se le hace difícil reintegrarse. Bueno, la galantería, que hay como un abanico importante, ¿sí? ¿no? Sí, en el acoso sexual. Bueno, ahí estamos en otro campo en donde también es difícil a veces discernir algunas situaciones, pero la verdad es que hemos tenido casos también en donde el acusado dice, no, pero yo siempre conté los chistes verdes y la gente se reía. No, pero yo siempre le dije eso a las gurisas, no es por mal, fulano siempre fue así. Ya no se puede. La persona tiene derecho a que de repente no se le diga todos los días o todo el tiempo, qué linda que estás, qué buena que estás, salís conmigo, o que le manden una imagen pornográfica por mail, o que le hagan un dibujo, un cartel, o que le digan cosas. ¿Las cámaras son elementos de prueba, por ejemplo, en un ámbito laboral? Eventualmente pueden serlo. Eventualmente. Bien. Bueno, hay muchos temas, es un asunto apasionante porque además siempre esa frontera, ¿no? Entre lo que parece ser algo común y corriente y lo que pasa a ser una transgresión, a veces del empleador, a veces del empleado, porque también está aquel que dice, yo a este le voy a embromar y voy a acusarlo de algo que no hizo. ¿Hemos tenido algún caso? ¿Y se puede probar, por ejemplo? Se puede. Obviamente no voy a hablar de las técnicas que tiene la inspección para poderlo ver, pero también hay un campo en donde es imposible también llegar, pero tenemos herramientas. Doctor, ha sido muy amable. Con mucho gusto, a las órdenes. El señor Inspector General de Trabajo, Juan Andrés Roballo.